Hoy es domingo 26 de julio, último domingo del mes. Ya la próxima semana será el primer domingo de agosto. El tiempo corre, vamos hacia adelante, soportando situaciones, enfrentándolas y buscando las mejores soluciones a todo lo que viene a nuestra mano. Y damos gracias a Dios, porque en tiempos como los que estamos viviendo, su amor y su misericordia se hacen sentir. Y gracias por el pueblo de Dios, que siempre, en todo momento, busca el poder de Dios, busca el gozo de nuestro Señor Jesucristo y la fuerza, el poder de su palabra y de su espíritu. Y así enfrentar situaciones que vengan. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de lo que en el mes de marzo iniciamos con el tema El mundo de rodillas. Hoy estaremos mencionando el mismo tema, pero la segunda parte. Isaías, profeta de Dios, hizo suyas las palabras de Dios y vea cómo escribe: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Qué palabras? Isaías tenía en mente el efecto tan intenso del cumplimiento de estas palabras. Él sabía que su mensaje tendría alcances para el mundo entero en todas las épocas de la historia. ¿Qué mensaje más poderoso? Palabras de Jehová Dios: ante mí se doblará toda rodilla. La rodilla, ¿qué es? Es un órgano visible que forma parte muy importante de las extremidades inferiores. Cumple con lo que el cuerpo le ordena, soportando los diferentes pesos y esfuerzos. Por ejemplo, lanzar objetos pesados, practicar deportes como natación, como boxeo, como lucha libre, como tantos deportes que hoy en día conocemos y que exigen demasiado de los que los practican. Hay diferentes pesos que el cuerpo debe soportar. Hay pesos propios de la naturaleza, como caminar, como estar de pie, como mantenerse sentado. La rodilla es un instrumento muy importante puesto por Dios al servicio de nuestro organismo para hacer nuestra vida más placentera. En el orden espiritual,
ese instrumento adquiere un valor inmenso. La rodilla es una parte de nuestro cuerpo que se usa para adorar a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es venir de rodillas a la presencia de Dios. En muchas ocasiones en nuestra vida hemos tenido que estar de rodillas, ya sea en el templo, en una noche de oración, en un servicio de entrega, de consagración, en la casa a solas con Dios, en la oficina, en tantos lugares y en tantas circunstancias, doblamos rodillas delante de Dios. Y para los cristianos, para los que aman a Dios y aman la obra del Señor, doblar rodillas, qué placentero es. Es una experiencia sublime, porque cuando doblamos rodillas hay tres elementos que están participando. A uno le llamamos consagración, a otro le llamamos entrega y a otro le llamamos humillación. Nos consagramos a Dios, nos entregamos y nos humillamos. Decía un predicador: quien no se entregue de rodillas a Dios nunca será un creyente consagrado. Todo hombre y mujer que viene al Señor Jesucristo ha de hacerlo de rodillas, dando gracias a Dios, porque estar de rodillas representa humillación. Por eso dice el profeta: ante mí se doblará toda rodilla. Dice 1 Corintios 19 y 20, capítulo 6: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gracias a Dios por este cuerpo que Dios puso en cada uno. Gracias, porque es un instrumento visible para adorar a Dios. El mundo necesita saber y conocer que hay personas que adoran a Dios, que adoramos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla con una mujer y le hace una declaración tremenda: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Fue el profeta Isaías quien dio la voz de alarma. ¿Quién fue Isaías? Que le correspondió semejante honor: decirle al mundo presente y venidero, las palabras de Dios: ante mí se doblará toda rodilla. Digamos que Isaías fue hijo de Amós, que Amós fue un profeta de Dios. Isaías ministró en Jerusalén, con un énfasis de su trabajo en Judá, durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Joatán, Acaz, Ezequías. Fue un ministerio de muchos años. Está calificado dentro del grupo de los profetas mayores. Le correspondió trabajar con 4 reyes en 4 situaciones diferentes.
soportando 4 circunstancias diferentes, aconsejando a hombres de carácter y de personalidad diferente. ¿Qué experiencia adquirió este hombre de Dios? Más de 20 años aconsejando a reyes y logrando que los reyes, muchas veces casi obligados, tenían que hacer. Oiga, Dios usó a este profeta para corregir muchos errores de esos reyes. Isaías fue miembro de una familia muy distinguida, como le llaman hoy en día, familias de alto rango, de alto nivel educativo, refinados en todo. Él fue miembro de esa familia, así era su familia. Tuvo 2 hijos, fue padre de 2 hijos. Estuvo casado y es extraño que de su esposa se sabe o nada o muy poco. En su ministerio, este hombre fue reconocido como persona muy cercana a Dios. ¿Sabe cómo fue reconocido Abraham? Abraham fue reconocido como amigo de Dios. Isaías fue reconocido como persona, como hombre cercano a Dios. La declaración, ante mí se doblará toda rodilla, cobra mucha vigencia en el tiempo en que Isaías proclama esa verdad. Salen a la luz pública muchas críticas, muchos debates. Estaban los que decían que ese mensaje era para el pueblo judío, única y exclusivamente, que era un mensaje nacional. Otros decían, no, es un mensaje nacional y también para todos los países del mundo, de aquella época y futuros. Después de un tiempo de debatir esa sentencia de Dios, se determina que el hombre de Dios habla tanto para el presente como para el futuro. El asunto no queda ahí. Vino una cierta calma, porque en aquella época, en tiempos de Isaías, hacer declaraciones de esta naturaleza era mover el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que ya el paganismo estaba reinando con toda su fuerza. La idolatría estaba reinando con toda su fuerza. La superstición, todo ese tipo de comportamiento, de conducta del ser humano, solo por llevarla contra a Dios y solo por ser desobedientes a Dios. No sabían lo que hacían, se enorgullecían de que actuaban mal, solamente por ir en contra de Dios. Por esa razón, en tiempos de Isaías, esta declaración sacudió al mundo de su época. Y no solamente a él, a los tiempos de él, sino a los venideros. Hoy en día, decirle a la gente, a los habitantes del mundo, que el mundo está de rodillas, oiga, más de uno decir, oye, usted está loco, ¿qué le pasa? Cuide sus palabras. Pero sabe una cosa, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, se ejecuta, tiene su fiel cumplimiento. Resulta que
Muchos años más tarde, aparece el apóstol Pablo. Isaías tuvo este mensaje en el año 793 antes de Cristo. Pongan atención a esto. El apóstol Pablo da el mismo mensaje en el año 56 después de Cristo. Vean la distancia que hay entre la declaración del profeta Isaías y la confirmación del apóstol Pablo. Muchos años de promedio. Romanos 14, 11 y 12 dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, qué bonito, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Llevamos a Isaías con su mensaje. El apóstol Pablo nos acompaña, está secundando el mensaje del profeta. Aparece en el escenario otro personaje llamado Ezequiel. Se hace presente, se identifica con Isaías y con el apóstol Pablo al denunciar la dureza del corazón. Dice que los infieles tendrán rodillas débiles como el agua. Qué raro, ¿verdad? Qué curioso. ¿De dónde sacó Ezequiel estas conclusiones tan contundentes? Rodillas débiles. Rodillas débiles, suaves como el agua. Personas que no pueden caminar, que no pueden estar sentados, que no pueden estar de pie, que no pueden correr, mucho menos estar de rodillas. ¿Sabe? Dice Ezequiel así: toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Esto se mira mucho, bueno, en el trabajo. Hay trabajos pesados que el hombre hace. A veces tiene que alzar cargas. Y usted es que una persona le ponen un saco encima y se queda, y se queda, y se queda, y se quiere caer. Sus rodillas están débiles. Y se hacen como el agua. Qué vergüenza. Cuando una persona se cae. Ay, me caí. Ay, que me dieron. Qué vergüenza. Que ya no puedo caminar. Mis rodillas ya no me dan. Y el problema de las rodillas hoy en día abunda. En los hospitales, miles son los que padecen de las rodillas. En deporte, en otro tipo de actividades, el uso de la rodilla juega un papel sumamente importante. Ha visto usted muchas personas que practican deportes y por alguna razón tienen que salir del deporte porque ya su rodilla no le da. Nosotros aquí en Costa Rica tuvimos un jugador
Les decía que tenemos un jugador, ya él no juega, él está dedicado siempre en el deporte, pero en otros niveles. Este jugador excelente, una estrella en el fútbol, jugó en muchos países, en Europa, pero se lesionó la rodilla un día, se puso en tratamiento, y la cosa es que le mandaron tratamientos muy rígidos, que no podía entrenar con el grupo de compañeros, y entonces el médico que lo trataba le dice, necesitas hacer esto y esto y esto. Y él, cumpliendo las órdenes del médico, hubo problemas con el entrenador. Dice, ¿por qué no vienes a entrenar? Mira, el doctor dice esto y esto y esto. La cosa es que él dijo, yo tengo que cuidar mi salud. Tuvo que apartarse, dejar de practicar el deporte, y ahí lo tenemos todavía, trabajando en otras esferas del mismo deporte. Tenemos un tercer personaje que se une a Isaías, al apóstol Pablo y a Ezequiel. Este personaje se llama Esdras. Dice Esdras en el capítulo 9, versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras implora el perdón porque todo el pueblo, junto con líderes, reyes, sacerdotes y jueces, y todos los servidores, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta el más humilde, habían sido indiferentes a Dios, se habían rebelado. Y Esdras podía ver que la mano de Dios, con toda su justicia, vendría sobre el pueblo. Impresionante que una persona se conmueva por el pecado del pueblo. La mayoría de las personas se conmueven por su propio pecado, a veces por el pecado de sus hijos, de su esposa, de su familia, pero no por el pecado del pueblo en general. Este hombre dice, estaba afligido, estaba llorando en la presencia de Dios. Y este hombre dice, dejé mi aflicción, salí de ahí y me postré de rodillas, porque Jehová Dios dice, ante mí se doblará toda rodilla. Otro personaje se une a Isaías, a Pablo, a Ezequiel, a Esdras. Se llama Job. Les estoy presentando mensajes y testimonios de personajes de la Biblia. Ambos trabajaron bajo un mismo tema. Ambos reconocieron la importancia de doblar rodillas delante de Dios. Y Job dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que estaban decaídas. Job. ¿Saben lo que le pasó a Job? La mayoría de ustedes saben la experiencia tan grosera que Job estaba viviendo. ¿Sabe usted que era un personaje millonario, muy justo, muy noble, que tenía fincas en cantidades,
y que tenía riquezas. Dice un escritor de la Biblia, que se llama el doctor MacArthur, que la riqueza de Job no consistía en oro, ni en plata, ni en joyas preciosas, ni en edificios, ni en carros, solo en fincas, y que toda la riqueza de Job se traducía en ganado de toda especie. Era mucho el ganado que ese hombre tenía. Y se multiplicaba todo el tiempo, todos los días. Se multiplicaba. Y vino Satanás con egoísmos, con rivalidades, pretender adueñarse del poder de Dios. Y cuando es retado por Dios, y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Hombre honorable, hombre justo, hombre recto. Ah, sí, claro, claro. ¿Quién no es? Hasta yo mismo. Tú lo proteges, tú lo cuidas. ¿Y a quién no va a estar bien si tú lo cuidas? Sería el colmo que si tú cuidas a alguien, ese alguien va a ser un miserable. No. Tiene que prosperar por fuerza, porque tú lo cuidas. Satanás reconoce el poder de Dios. Satanás reconoce que Dios cuida de sus hijos. Y Satanás no quiere que Dios cuide a sus hijos. Satanás quiere cuidar a los hijos de Dios. Y los quiere agarrar y arruinar y desgraciarles la vida y mandarlos al infierno. Es lo que quiere Satanás. No es otra cosa. Bueno, y Jehová Dios le devuelve el desafío. Ve, no le toques el alma. Haz lo que quieras. Y Satanás comienza a arruinar a Job. Se mueren sus hijas, las más bellas de la tierra. Eso dice la Biblia. Se mueren sus hijos, los varoniles, los valientes de la tierra. Viene un incendio y quema todo. Los amigos de lo ajeno comenzaron a robarse el ganado de este hombre, que eran montones. Y por último, Satanás pone su mano en el cuerpo de Job. Ya ustedes conocen la historia. Y este hombre, Job, viene y habla con Dios y expresa así: al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. ¿Cómo estaría él? ¿Cómo estaría? Qué duro. Hay algo más sobre esto. Otro personaje se une a esta historia tan bonita, a esta experiencia tan sabrosa. Bien, estamos usando el pensamiento del apóstol Pablo. Vean lo que nos dice él. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Sigue hablando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mundo está de rodillas. Hoy
domingo 26 de julio del año 2020, el mundo está de rodillas. Unos cuyas rodillas son débiles como el agua, otros con las rodillas paralizadas, otros tratando de esforzarlas y otros humillándose en la palabra de Dios y otros en acciones de gracias, dando gracias al Señor. En una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a un grupo de hombres que le seguían: no se alejen de este lugar, manténganse atentos en oración hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder que sustenta la vida, la iglesia del primer siglo. La oración nos ayuda a ejercitar las rodillas, a venir de rodillas a la presencia de Dios. Gracias a Dios que hoy en día son muchos hombres y mujeres que están doblando rodillas en la presencia de Dios, implorando que estas crisis que estamos viviendo desaparezcan. Y gracias porque sabemos que Dios sí responde. Cerramos este pensamiento con las palabras del profeta Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a su iglesia, aquí a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y hermanas, a los que están enfermos y enfermas. Dios les cuide, les restablezca, les dé fortaleza y abra mejores tiempos para cada uno. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, pongan su vida en atención delante de Dios. Y nuestra invitación es que vengan a los pies de Cristo y que doblen rodillas en un acto de entrega y de humillación, pidiendo perdón a Dios por su condición pecaminosa y pidiendo fortaleza y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Dios les cuide, les bendiga y les acompañe. Muchas gracias.